el doctor Fernández me dijo, mira, Pepe, tener una colección privada no es lo adecuado, va a haber conflicto de interés, entonces si tú quieres seguir viniendo y trabajando con nosotros, tú no puedes tener colección privada. Y bueno, por supuesto, inmediatamente agarré mis 14 cajas y las doné al museo. Bueno, yo tuve la gran fortuna en el año de 1967, cuando apenas contaba con 14 años, de conocer al doctor Francisco Fernández Yepes, que en ese momento era profesor de mi hermano mayor, Santiago, el cual era estudiante de agronomía. Y cuando estoy saliendo de sexto grado, las primeras vacaciones de sexto grado, tuve la oportunidad de entrar al museo y conocer al doctor Fernández Yepes. Para mí fue el momento más importante de mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque esta persona, el doctor Francisco Fernández Yepes, era una persona extremadamente importante, está considerado el padre de la entomología venezolana, y la forma como me abordó, la forma como me puso muy claramente las reglas. Yo recuerdo dos cosas que me dijo: si tú quieres seguir viniendo al museo, tú eres bienvenido, solamente no vas a hacer dos cosas. Una, salir mal en tus estudios, estás comenzando bachillerato, si tú sales mal en los estudios, no vas a entrar aquí hasta que vuelvas a corregir las notas que hayas podido sacar. Y lo segundo, que jamás te vea yo con una china, una onda para matar pajaritos, porque ya eso más nunca volverías a entrar aquí al museo, ¿no? Entonces ese contacto con el doctor Francisco Fernández Yepes fue clásico. Mi fecha de inicio como entomólogo es el 8 de agosto del 67, porque fue mi primer viaje a la Estación Biológica Rancho Grande en el Parque Nacional Henri Pittier. Me acuerdo claramente que el doctor Francisco Fernández Yepes fue a sacar permiso a mis padres para que me permitiesen ir con él, que no todo el sitio era seguro, y nos acompañó el señor Juvenal Salcedo, que era una persona técnico entomólogo. Lamentablemente ni el doctor Fernández ni el amigo Juvenal están presentes con hoy, pero siguen estando en el día a día de todos nosotros. Esos primeros viajes fortalecieron mi pasión por los insectos y por la naturaleza en general, y tuve la grandísima oportunidad, 3 años después, de trabajar para mi primer proyecto científico. Era un proyecto que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo en la actualidad, era trabajando con mosquitos. Empecé a trabajar con un proyecto muy grande de mosquitos de Mesoamérica que estaba organizado por la Universidad de California en los Estados Unidos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, buscando posibles vectores de malaria en toda la región central del país. Para mí fue un hecho fabuloso porque primero, bueno, fue ganar experiencia con un montón de personas del exterior, y segundo, porque recibí mi primer pago. Recuerdo clarito que por un mes de trabajo me pagaron $100, y bueno, esos $100 en ese entonces eran muchísimo dinero, y con eso pude comprar mis 14 primeras cajas de entomología. Por supuesto, cuando ya estoy más trabajando más fuertemente con el doctor Fernández y todo su equipo, el doctor Fernández me dijo, mira, Pepe, va a haber un conflicto de interés, porque si tú vas a trabajar con nosotros, si tú vas a estar entrando en las colecciones, tú tener una colección privada no es lo adecuado, va a haber conflicto de interés. Entonces, si tú quieres seguir viniendo y trabajando con nosotros, puedes venir cuando quieras, pero para trabajar con nosotros, tú no puedes tener colección privada. Y bueno, por supuesto, inmediatamente agarré mis 14 cajas y las doné al museo, en una pequeña contribución, pero fue como identificarme aún más con el museo, ¿no? Siempre recuerdo las palabras de mi padre, que mi padre siempre decía que nosotros, sus hijos, éramos muy afortunados, porque trabajábamos en nuestro hobby. Para mí esto siempre ha sido un hobby, por supuesto con momentos de estrés cuando ha habido cosas que hacer, pero yo siempre he visto que mi carrera, mi pasión por los insectos es parte de mi vida. Pues yo digo siempre que tengo dos vidas: mi familia, la cual es muy importante, mi vida familiar, y por supuesto la vida profesional, donde, repito, el doctor Francisco Fernández Yepes siempre fue muy respetuoso con nuestras creencias religiosas, con nuestra manera de ver la vida,
pero sin embargo, siendo tan, pero tan conocido, era una persona extremadamente modesta. Bueno, después en mi vida se nutrió con un montón de viajes de campo. En estos viajes de campo, lamentablemente yo no era de la gente que usaba cámaras fotográficas, primero porque era costoso en mi época. Ustedes se acuerdan, estoy hablando de los años 60 en adelante, tomar una fotografía era algo muy complejo porque tenía un rollito de 36 fotos, tenía que tomarlas, tenía que tener dinero luego para mandarlas a revelar y no todas salían buenas. Total que la fotografía no fue muy fuerte. Solamente en los últimos años, con la aparición de los teléfonos celulares y esta maravillosa tecnología, es que he empezado a hacer. Nosotros pensamos, y yo soy una de las personas que apoyo esto, que la biodiversidad es algo muy importante, que la conservación es algo muy importante que hacer, porque básicamente nos estamos jugando nuestro futuro, no solamente como seres humanos, sino nuestro futuro como especie dentro de un gran ecosistema planetario. Y si nosotros no conservamos la biodiversidad, si no conservamos los ambientes naturales de manera correcta, vamos a tener serios problemas. Lamentablemente el mundo va hacia una posible época complicada, por eso, sin perder la fe, siendo optimista, tenemos que invertir mucho tiempo en educación. Por ejemplo, yo que tengo la fortuna de trabajar en un museo con una colección biológica muy importante, una de las más importantes en Sudamérica, o entre las importantes, con más de 3,5 millones de ejemplares, que es una maravilla. Siempre tenemos que pensar que esto no se puede perder, que las colecciones biológicas no se pueden perder y hay que empezarlas a ver, y esto tiene mucho tiempo, como bancos de germoplasma, como si nosotros tuviésemos un patrimonio genético no solamente como animales muertos, que era algo que se veía en el pasado. Ahora, con toda la aparición de nuevas tecnologías, el material genético que está conservado en nuestras colecciones es vital, en las nuestras y en todas las demás que existen en el país. Por lo tanto, tenemos que hacer fuerte énfasis en evitar que las colecciones biológicas se puedan perder. Siempre decimos que no es lo mismo perder un laboratorio de computación, un laboratorio de biofísica o de cualquier rama de las ciencias duras, que perder una colección biológica. ¿Por qué? Porque con la tecnología actual nosotros no vamos a ser capaces de poder reponer ese material. Casos que ya hay ejemplos, se perdió hace unos años el Museo de Historia Natural de Río de Janeiro y simplemente eso no se va a poder recuperar. O sea, ¿cómo recuperamos nosotros material del Valle de Caracas de los años 50 o cómo nos transportamos a los tepuyes en los años 60? Refiriéndome a la parte de docencia, yo comencé a trabajar en la universidad en el año 79 y me acabo de jubilar apenas hace 4 años. O sea, tuve un montón de años dando tanto materias de pregrado, la materia de la asignatura de entomología, como materias de posgrado, taxonomía de insectos inmaduros. En el posgrado de botánica di 2 materias que tienen que ver con conservación, que es conservación de biodiversidad y biodiversidad. Esas 2 materias tuve la oportunidad de coordinarlas en el posgrado de botánica agrícola y además de mi trabajo tanto en los posgrados de entomología en salud pública y entomología general, en el cual estuve en constante apoyo a esta asignatura desde el museo y desde como profesor de la Facultad de Agronomía. Entonces es muy importante que la gente piense que si nosotros no corregimos la ausencia de profesores, por ejemplo, la parte presupuestaria es terrible. O sea, se ha disminuido el presupuesto universitario no solamente en infraestructura, sino también que los salarios que ganamos todos los empleados todo el personal que está en las universidades, ha hecho que muchas personas migren a otras latitudes o migren a otro tipo de trabajo. Nosotros tenemos colegas que estando en Venezuela ya no están trabajando en lo que trabajaban. Entonces sería muy importante que tratemos de motivar. Por eso estamos en este momento tratando de cazar, si me permiten usar la expresión, talentos, o sea, jóvenes, de los pocos jóvenes que están entrando, quienes pueden potencialmente ser y darles todo el apoyo posible. Por eso es muy importante que no solamente nosotros, desde la universidad, sino desde la sociedad civil, podamos apoyar a esos jóvenes que están luchando, que están creyendo en Venezuela como queremos todos en Venezuela y que sigamos dando ese apoyo para que puedan seguir avanzando y sean nuestro futuro en los diferentes centros de investigación del país.
Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo cómo el ambiente está sufriendo a nivel mundial, por ejemplo, la pérdida de poblaciones, en el caso particular de entomología, de insectos a nivel mundial se está perdiendo. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer un énfasis en transmitir esa preocupación a la sociedad, que la sociedad tenga claro que si, por ejemplo, en el caso de insectos, nosotros vamos a tener serios problemas con muchísimos cultivos. Por ejemplo, nosotros no nos estamos dando cuenta cómo los centros urbanos están siendo afectados, por ejemplo, por la contaminación lumínica, que está eliminando una gran cantidad de poblaciones de insectos. Como, por ejemplo, se están perdiendo polinizadores. ¿Por qué? Porque en los centros urbanos no hay la posibilidad de tener vegetación autóctona. Y cuando digo vegetación autóctona, no solamente me refiero a árboles y arbustos, que eso lo tiene mucha gente claro. Me refiero a plantas que son herbáceas, inclusive algunas plantas que son consideradas malezas. Si nosotros no desarrollamos, y una de las maneras de evitarlo es con un concepto que estamos tratando de impulsar que se llama bioisla, que es tratar de aumentar la biodiversidad en los centros urbanos, aumentando la diversidad vegetal. Y esta biodiversidad que se va a aumentar no es solamente la que uno ve sobre el suelo, sino lo que también está en el suelo. Entonces, si nosotros no tenemos claro la importancia de los parques nacionales, que los parques nacionales son reservorios fundamentales de biodiversidad y en muchos casos también reservorios de agua, bueno, si los perdemos vamos a perder un inmenso apoyo para tener una calidad de vida y, por supuesto, no pensar en la parte humana, sino pensar en un planeta sano. Lo otro que es fundamental y sobre todo tiene que ver con los que estamos encargados de educación es que no podemos perder nuestros centros educativos. Las universidades, hay que reforzar las universidades y se están perdiendo. Las universidades estamos perdiendo algo tan importante como el material humano. Cada día entran menos estudiantes, y no le digo en nuestro caso particular de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, sino en todas las demás universidades están entrando cada vez menos estudiantes. Y esto es fundamental porque de esos estudiantes es que van a sustituir el personal ya viejo. Si nosotros vemos nuestras instituciones se están volviendo viejas y no tenemos material de reemplazo. Entonces el material humano es extremadamente importante y hay que hacer énfasis en esto, tenemos que abrirnos, tenemos que buscar oportunidades, tanto nacionales como internacionales. Y en este éxito en la búsqueda es que va a depender la supervivencia de nuestras instituciones.